Maestro Víctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Académico del Bachillerato les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral El futuro de la educación en el contexto de la enseñanza híbrida, que presentará el doctor Manuel Area Moreira. Este evento es organizado como parte del análisis y discusión académica de temas de interés para la docencia en el bachillerato, que propicia el Consejo Académico del Bachillerato, como parte de las actividades del Programa de Trabajo 2021-2022, para dar cumplimiento con sus funciones y para atender las líneas rectoras del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023 de la Rectoría. Agradecemos a la Secretaría General de la UNAM por el apoyo brindado para la realización de esta actividad. Saludamos a las autoridades que nos acompañan a este evento. A la maestra Alma Angélica Martínez Pérez, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Damos la más cordial bienvenida a las autoridades del Bachillerato de la UNAM. La bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, el doctor Benjamín Baraja Sánchez, director general del Colegio de Ciencias y Humanidades, la doctora Rosa María Guadalupe Vadillo Bueno, directora del Bachillerato a Distancia, y a la licenciada Manola Giralde Lozano, directora general de Incorporación y Revalidación de Estudios. A las directoras y a los directores de los 9 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y de los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades. A los coordinadores y secretarios de los 4 consejos académicos de área, al maestro Javier Romero y Fuentes, secretario ejecutivo del Colegio de Directores del Bachillerato de la UNAM, a las autoridades universitarias, a los consejeros del Consejo Académico del Bachillerato, así como al profesorado y alumnado que hoy nos acompañan a través de YouTube. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Si es que tuviesen preguntas para el ponente, les solicitamos por favor que escriban las mismas en el chat con mayúscula. Para dar inicio a este evento, tiene la palabra la maestra Alma Angélica Martínez Pérez. Muchas gracias, maestro Víctor. Pues nuevamente saludo a todos con mucho gusto y agradecimiento por participar en esta actividad tan importante. Bienvenidos sean todas y todos ustedes a esta conferencia que nos dictará hoy el doctor Manuel Area Moreira, titulada El futuro de la educación en el contexto de la enseñanza híbrida. Quiero agradecer de manera muy particular al señor rector, al doctor Enrique Graue Vigers, nuestro rector de la UNAM, y al secretario general de la misma, al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, por su gran apoyo para la realización de este evento académico, que como siempre, pues son actividades que coadyuvan a esta labor docente y a este regreso que tendremos, pues de hecho ya lo hemos tenido de forma gradual, pero muy definitivo para el siguiente ciclo escolar. Doctora Leti Cano, coordinadora del Consejo Académico de Área de Ciencias Sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues daré la lectura a una semblanza del doctor Manuel Area, para que tengamos el contexto de este personaje para aquellos que, si hubiera alguien que no tuviera el gusto de conocerlo y escuchar estas aportaciones. Bueno, pues el doctor Manuel Area Moreira es doctor en Pedagogía y catedrático de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de La Laguna. Es director del Grupo de Investigación del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías. Fue fundador y primer presidente de la Red Universitaria de Tecnología Educativa, profesor invitado en actividades formativas y de investigación en distintas universidades españolas y latinoamericanas. Ha publicado más de un centenar de libros, ensayos y artículos sobre educación y la tecnología en la educación, así como ha dirigido varios proyectos de investigación sobre esta temática, colabora como experto con instituciones y empresas del ámbito de la educación. Sus líneas de investigación se centran en temáticas como tecnología educativa, cultura digital y educación, enseñanza con medios y tecnología y learning, alfabetización y TIC, políticas educativas y ciudadanía digital, entre otras. Entre sus más recientes publicaciones tenemos Tecnologías digitales y cambio educativo, una aproximación crítica,
de la enseñanza semipresencial a la enseñanza online en tiempos de COVID-19, visiones del alumnado, el diseño de cursos virtuales, conceptos, enfoques y procesos pedagógicos, la transformación digital de los materiales didácticos, de los libros de texto a la red, enseñar y aprender con TIC, más allá de las viejas pedagogías. También guías para enseñar a aprender desde casa. Me dicen en este momento que también está con nosotros el maestro Raúl Rodríguez del plantel 9, es el director del plantel 9, el doctor Javier Nieto, coordinador del Consejo Académico de Área de Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, la maestra Laura Cruz, directora del plantel 3 de la Escuela Nacional Preparatoria, y el doctor Demetrio García del Consejo Académico de Área de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y doctor, pues les cedo la palabra y adelante, por favor, con su presentación. Pues nada, Marcel, muchas gracias por la presentación y sobre todo por la invitación a poder estar con ustedes y compartir algunas ideas sobre este concepto que ahora se está poniendo muy de moda de enseñanza híbrida, ¿no? Los tiempos son digitales y de algún modo nos obligan a tener que repensar y cuestionar y replantear completamente todo lo que son la enseñanza. Bueno, yo voy a compartir pantalla, espero que esto funcione. Creo que ahora ya se puede ver ya la portada de mi exposición. Bueno, el título propuesto es hablar un poco de educación en este marco, en este contexto de la enseñanza híbrida. Pero evidentemente hablar de enseñanza híbrida es inevitable que tengamos que pensar y hacer referencia a lo que es la experiencia fuerte, intensa que hemos vivido, estamos viviendo todavía en estos 2 últimos años de la COVID, del tiempo pandémico, ¿no? De la COVID-19. Y claro, yo únicamente para comenzar, antes de hablar de enseñanza híbrida y las características y cómo plantearlo, decir que menos mal que teníamos tecnología cuando llegó el momento de encerrarnos en las casas y cerrar los espacios físicos de las universidades, institutos, colegios, de todos los centros escolares, ¿no? Y digo que menos mal que teníamos la tecnología porque si no la hubiéramos tenido en nuestros hogares, en mayor o menor medida, evidentemente se hubiese producido lo que podríamos llamar una especie de apagón total de nuestra enseñanza, ¿no? Si esto hubiera ocurrido hace 15, 20 años, ya no digo hace 50 años, donde la Internet no existía, donde no teníamos los celulares ni las computadoras conectadas, evidentemente difícilmente podríamos haber hecho algo de procesos de intercambio entre profesores y estudiantes. Lo que ocurre que, y esto simplemente son pinceladas que quisiera apuntar, ¿no? Lo que ocurre que lo que hicimos durante ese tiempo de cierre, como digo, físico de las instancias o organismos escolares, exigió tanto al alumnado, pero sobre todo al profesorado, a que hiciéramos un esfuerzo tremendo de tener que recurrir a esa tecnología para poder mantener, como digo, la comunicación educativa, el intercambio, el flujo de intercambio de enseñanza, ¿no? Lo que ocurre, y este es el primer dato que quisiera destacar, es que quizás todo lo que hicimos los docentes con la tecnología, sobre todo intentando mantener de algún modo ese flujo comunicativo como si fueran las clases presenciales, mantenerlo a través de pantallas, a través de videoconferencias, a través de sistemas como el Zoom, el Teams, el Meet, bueno, lo que fuese, las plataformas de videoconferencia, quizás se cometieron, entiendo yo, algunos errores o deficiencias, vamos a decir, deficiencias pedagógicas, ¿no? Yo anoto ahí en esa transparencia algunos, ¿no? Yo creo que hubo un sobreuso, un abuso, si quieren, de la utilización de las pantallas, de intentar hacer dar clase, lecciones magistrales a través de videoconferencia en tiempo real. Es decir, quisimos, como dije, reproducir lo que era el horario escolar, académico, reproducirlo a través de clases telemáticas de videoconferencia.
las videoconferencias son interesantes, pero abusar de ellas provocan, como digo, cansancio, ¿no? Y quizás todo en la vida hay que usarlo dosificadamente, ¿no? Entonces la videoconferencia tiene un potencial enorme. Esto mismo que estamos haciendo ahora es una lección magistral donde la tecnología nos permite estar a muchos miles de kilómetros, ustedes ahí en México, yo aquí en Islas Canarias, en medio del Océano Atlántico. Pero claro, esto repetido todos los días por parte de muchos profesores generó, evidentemente, como les digo, cansancio al alumnado. Otro error pedagógico fue, a lo mejor, que se quisieron y se montaron entornos, aulas virtuales, pero tenían un diseño pedagógico muy simple o apenas carecían de eso, una planificación didáctica potente, ¿no? Y muchas veces esas aulas virtuales se sobrecargaron de muchos materiales de estudio, se pusieron muchos vídeos, muchos textos de lectura, PDFs, presentaciones PowerPoint. Entonces, claro, el alumnado cuando accedía a esas aulas de ciertas asignaturas se encontraba perdido, no sabía muy bien ante tanto material de estudio, ante tantos recursos que se le ponían en esas aulas virtuales, qué era lo importante y lo que no. Hubo horarios rígidos, ¿no? De tener que conectarse tales días a tales horas, como decía, de forma similar a la enseñanza presencial, y evidentemente también hubo, al menos aquí en el contexto español, mucha preocupación por intentar llevar a cabo formatos evaluativos basados en exámenes similares a los de la enseñanza presencial, y por tanto ese modelo tradicional de evaluación a través del control del conocimiento por exámenes no funcionó muy bien cuando se hizo con pantallas y a través de cámaras, ¿no? Bueno, errores que están ahí, que se cometieron, insisto, pero permitieron al menos continuar con algún tipo de interacción, comunicación educativa, didáctica entre profesores y estudiantes. Otro problema importante, pero este más allá de lo pedagógico, fue que la tecnología no estaba al alcance de todos los estudiantes, quiero decir, ni por la calidad de la conectividad, ni por la disposición de los recursos, de los medios tecnológicos, de computadoras adecuados para seguir esas videoconferencias o acceder a los entornos virtuales. Y esas brechas digitales, evidentemente, habrá que superarlas. Pero esto ya es una cuestión más de política, de inversiones económicas, de cómo compensar esas deficiencias en las desigualdades tecnológicas entre estudiantes. Yo me voy a centrar en pedagogía, que es mi campo, ¿no? Bueno, para empezar a hablar de enseñanza híbrida o la educación a corto o medio plazo en este tiempo casi post-pandémico, casi, ¿no? Ya en distintas partes del planeta ya prácticamente se está cerrando la COVID. Bueno, yo les voy a pedir que miremos más allá de lo que ha sido esta experiencia del confinamiento y de enseñar con pantallas, ¿no? Producida, insisto, por la pandemia. Miremos más allá. Y esta mirada más allá nos tiene que obligar a tener, digamos, un horizonte histórico de dónde nos encontramos. Quiero decir, tenemos que, como digo, ampliar nuestro recorrido para entender lo que va a ser el futuro inmediato, este recorrido más allá de los 2 años de la pandemia COVID, y pensar quizás en las 2 últimas décadas, que es las que marcan, de algún modo, la sociedad en la que nos encontramos. Y yo, por no reiterar conceptos o ideas que yo creo que ya todos somos conscientes, ¿no? Es decir, estamos en un mundo globalizado, la tecnología es omnipresente, cada individuo está conectado en mayor o menor medida al hiperespacio, al ciberespacio, a través de su propia tecnología, un celular, una computadora, una tablet. El alumnado, evidentemente, ya es un usuario habitual, un chico o chica de 16, 17, 20 años, posee su tecnología y ya desde su adolescencia tiene ya unos comportamientos y unas formas culturales que son notoriamente bien diferenciadas de la experiencia nuestra, que somos ya personas adultas mayores, y por tanto hemos de tener muy en cuenta esas formas, esas pautas de comportamiento cultural, esos modos de interacción, intercambio que tienen ya, en definitiva, estas jóvenes que son nuestros estudiantes. Entonces, mundo globalizado, sociedad conectada,
todos esa sociedad conectada significa vivir en un contexto o un ecosistema digitalizado, donde ya prácticamente las máquinas entre sí están intercambiándose información y evidentemente ya quizás como educadores pensar que estamos en una sociedad líquida, por citar a un autor sociólogo europeo importante como Zygmunt Bauman, y el conocimiento, que es la base prima de los educadores, ¿no? Este es nuestro papel fundamental, ¿no? Trabajar con el conocimiento, pues evidentemente es un conocimiento en constante cambio, mutación, está constantemente, como digo, transformándose. Y esto es bien distinto de lo que ocurría quizás hace 30, 40 años, cuando éramos estudiantes, donde de algún modo el conocimiento era más estable y estaba empaquetado en obras, libros, etc. Hoy, sin embargo, como digo, ese conocimiento es líquido, cambiante, mudable, etc. Y bueno, prácticamente todos los organismos internacionales desde hace ya más de una década nos dicen que la educación del siglo XXI tiene que reformularse, ¿no? Y además de un modo importante, radical y necesario. Por citar, porque esto no es el objetivo de mi charla, ¿no? Pero por citar y recordar, estos informes nos dicen que esta educación del siglo XXI tiene que dirigirse, además de ofrecer contenidos disciplinares, además de, sin renunciar a ellos, ni muchísimo menos, además de, tiene que potenciar o desarrollar o facilitar el desarrollo de las llamadas competencias generales, transversales, blandas, que se dicen, ¿no? De saber trabajar en equipo, saber buscar información, tener pensamiento y capacidad de análisis crítica de la información, tener una actitud positiva hacia el cambio, la innovación. Bueno, ahí hay un abanico de las llamadas competencias transversales, blandas, generales, como quieran llamarle, que de algún modo a todos los educadores, de cualquier nivel educativo, desde la educación escolar a la educación superior, tienen que acompañarnos, ¿no? Que además, o sea, nuestro reto es que además de que nuestro alumnado adquiera esos conocimientos disciplinares, sea capaz de saberlos aplicar, ponerlos en práctica, que son las denominadas competencias, ¿no? Y eso nos lleva, pues evidentemente, estos informes internacionales también dicen el sistema educativo globalmente tiene que preparar a esos jóvenes para tanto la ciudadanía, es decir, una ciudadanía de un contexto de sociedad digital, pero también para saber ejercer su oficio, su profesión, en este contexto de una sociedad digital. Es decir, lo que es ser un, digamos, un médico, un abogado, lo que ustedes consideren cualquier profesión, pues evidentemente en este tiempo digital requiere, como digo, nuevas competencias profesionales a las que tenemos que prepararles desde los sistemas educativos. Esto también nos lleva, y también se insiste, en que cualquier sistema educativo formativo tiene que flexibilizarse. Quizás esta sea la palabra más de moda en estos momentos de la flexibilización, la adecuación producida, provocada por ese cambio constante del que hablaba antes de la sociedad líquida, ¿no? Y esa flexibilización del currículum, los tiempos académicos, del uso de los espacios educativos, pues requiere, nos obliga, pues de algún modo, en mayor o menor medida, transformar digitalmente lo que son la organización y nuestras enseñanzas. Como ven, yo lo que quería simplemente decirles es que la pandemia nos ha obligado de forma abrupta, de forma urgente, a tener que utilizar la tecnología para enseñar y aprender. Pero, pasada la tecnología, pasada la pandemia, no puede significar que volvamos a recuperar otra vez la presencialidad plena, total, tal como se enseñaba hace 2 años atrás en tiempo pre-COVID, sino que hay una corriente histórica, como estoy apuntando, hay un empuje de los tiempos actuales del avance de la sociedad digital que nos obliga a acometer estos nuevos retos, ¿no? Y esto, y voy acabando esta primera parte, nos hace pensar o definir que ya cada uno de nosotros, nosotras, el conjunto de la sociedad, ya vivimos, digamos, una experiencia híbrida, donde como individuos
ya al tener esa tecnología propia que nos conecta a los demás y a las demás instituciones a través del ciberespacio, hace que eso, como digo, nuestra experiencia sea ya de modo cotidiano híbrido, donde entremezclamos lo que es la relación con las personas que tenemos a nuestro alrededor, lo hacemos tanto en el mundo físico como interaccionamos digitalmente. Compramos ya muchas veces online y también en las tiendas físicas. Enseñamos y aprendemos a través de la red, pero evidentemente seguimos enseñando y aprendiendo en instituciones o centros físicos, ¿no? Por tanto, yo creo que lo híbrido es un concepto muy vinculado con ese que apunté antes de flexibilidad y que marca uno de los signos más evidentes del tiempo actual, del presente que nos toca vivir, más allá de la pandemia, ¿no? Y por tanto, fíjense, voy a hacer una predicción, es casi un spoiler del final de mi conferencia, ¿no? Estoy convencido, bueno, lo llevo defendiendo desde hace tiempo, de que en esta tercera década del siglo XXI, en esta década del XXI al 2029, yo creo que prácticamente a lo largo del planeta, la educación, al menos la educación de las media y sobre todo superior, el bachillerato, etcétera, poco a poco, como digo, en todas las partes del planeta, irá asumiendo la necesidad de entremezclar y proponer y desarrollar una enseñanza de tipo híbrido, semipresencial, mezclado entre lo virtual y lo presencial, como quieran llamar, y de ello voy a empezar a hablar ahora. Esto ha sido como un aperitivo, ¿no?, en el contexto en que nos encontramos. Bueno, entro ya propiamente, y claro, ¿qué significa eso de digitalizar o transformar digitalmente la enseñanza y el aprendizaje? Para ello, me gustaría recordar, son todos ustedes conscientes, de que la enseñanza, desde hace siglos, desde toda la vida, que es un acto eminentemente humano, siempre, hasta que apareció la tecnología digital, siempre ha ocurrido en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Es algo evidente, es decir, profesor o profesora y estudiantes tienen que coincidir, como digo, en un mismo horario, en un mismo espacio o aula física, ¿no? Y esto ha sido así durante siglos y prácticamente casi todo estudiante y todo profesor o profesora lo tiene inserto en su código genético mental, ¿no?, por decirlo de algún modo. Esto ha ocurrido siempre y nos ha acompañado. Lo que ocurre es que la llegada de la tecnología, pues rompe de algún modo estas coordenadas clásicas espaciotemporales, ¿no?, y nos abre, por tanto, nuevas oportunidades y posibilidades. Entonces, claro, esas coordenadas que antes solo era en un tiempo síncrono y en un mismo espacio, pues ahora se abre a que podamos hablar de que hacer enseñanza y aprendizaje podemos hacerlo síncronamente, es decir, coincidir en el tiempo, pero también de forma asíncrona, no coincidir docente y estudiante a la vez, ¿no? Y eso nos lleva, pues, como digo ahí, marcado con esos círculos, pues como tres posibles situaciones, ¿no? Enseñar en el mismo tiempo y lugar, es decir, la enseñanza totalmente presencial, enseñar desde distinto lugar, pero al mismo tiempo, es lo que estamos haciendo ahora. Ustedes están ahí en México, yo estoy en Islas Canarias, estamos en geografías, espacios distintos, pero coincidimos en el tiempo. Tenemos esa sincronía temporal, pero nos cabe esta tercera opción de estar en algún momento enseñando y aprendiendo, pero en distintos tiempos y en distintos espacios, que es es lo que podemos llamar enseñanza virtual asíncrona. La coincidencia me queda aquí, este cuarto cuadrante de enseñar y aprender desde el mismo lugar, pero en distintos tiempos. Esto es ciencia ficción. Todavía no es posible, quizás hablamos a lo mejor de hologramas posibles, pero esto no es real. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? Que prácticamente lo que eran instituciones educativas, la enseñanza y docencia, que claramente estaban marcadas, como digo, las diferencias entre lo que era enseñar en instituciones presenciales, sean universidades, institutos a distancia, etcétera, frente a eso, instituciones educativas a distancia, pues estas fronteras se están difuminando, si no lo han hecho ya. Es decir, ya una universidad, un centro de estudios de bachillerato totalmente presencial ya incorpora elementos
de educación a distancia y viceversa, ¿no? Universidades totalmente a distancia, también en la medida de lo posible incorporan también recursos o experiencias de tipo presencial. Quiero decir, hoy la tecnología, como estoy diciendo, la tecnología digital hace que se rompan, como digo, estas coordenadas espaciotemporales y, por tanto, podemos decir que cuando incorporamos la tecnología digital, en nuestro caso, a la educación, es disruptiva. Y al ser disruptiva, al romper los moldes existentes, tenemos que inventar o reinventar otra vez los mecanismos, estrategias, formas de enseñar y aprender. Lo que ocurre que la forma de digitalizar o el modo de hacer o de incorporar la tecnología a la enseñanza no es dicotómica, sino que tiene distintos grados, distintos niveles, jugando, como ahí les presento, jugando con las coordenadas que ya establecí de espacio y tiempo, entre espacio físico virtual y las coordenadas tiempo síncrono asíncrono. Y por tanto ahí podemos identificar como 5 grandes, como digo, grados en un continuo, desde mayor presencialidad a mayor virtualidad, desde mayor sincronía en el encuentro profesor-estudiantes a una mayor asincronía. Brevísimamente, esos 5, yo creo que ya ustedes lo saben, es la enseñanza presencial, nuestras aulas en espacios físicos, a las que incorporamos la tecnología. No sé, las típicas exposiciones PowerPoint en una clase o salón de clase físico, ¿no? Esto lo llevamos haciendo ya desde hace tiempo, ¿no? Y no es ninguna novedad. Pero yo quería remarcar, destacarles, que es ya un primer nivel, digamos, de digitalización, que como digo, ya prácticamente está extendido en todas las instituciones educativas. El otro nivel de mayor grado de digitalización, también, al menos en el contexto de educación superior, supongo que la UNAM tiene una larga experiencia, de crear campus, espacios donde se construyen entornos, aulas virtuales, pero en este caso el modelo es seguir haciendo enseñanza presencial apoyado con la creación de ese entorno o aula virtual que funciona de apoyo, como un complemento, ¿no? Pero se sigue haciendo enseñanza presencial fundamentalmente. En esa aula virtual, pues bueno, se deposita algún texto de lectura, se entregan algún trabajo, se envían correos a estudiantes dándoles noticias, pero fundamentalmente este segundo nivel es enseñanza presencial apoyado con un pequeño espacio virtual. El tercero es el que hemos hecho y estamos haciendo de algún modo ahora, ¿no? Es ya hacer enseñanza síncrona, es decir, coincidiendo en el tiempo, pero con los recursos telemáticos, ¿no? Las videoconferencias. Esto es lo que hemos hecho mayoritariamente en tiempo de confinamiento COVID, ¿no? Es un tercer nivel, es decir, ya la digitalización ya avanza, solo que seguimos manteniendo de algún modo un concepto de enseñanza presencial, ¿no? Hay que estar presentes, aunque distantes geográficamente. Ya estos 2 últimos que voy a nombrar yo creo que son los mayores niveles de digitalización. Uno es el de la llamada enseñanza semipresencial, híbrida, en términos anglosajón, blended learning, que es quizás el concepto que se maneja internacionalmente, y ahora me voy a detener en él, y evidentemente el mayor nivel, digamos, de digitalización, de virtualización plena, total, es lo que se conoce como e-learning, educación a distancia online, donde no hay, evidentemente, encuentro físico entre estudiantes y docentes, sino que todo es a través de pantallas, ¿no? Y aquí predomina normalmente en el e-learning lo asíncrono, sin, evidentemente, renunciar a las videoconferencias, pero cobra una importancia tremenda el diseño de buenos entornos o aulas virtuales, curso, asignatura, etc. Bueno, voy a entrar ya en el eje sustantivo de esta conferencia, ¿no? ¿Qué entendemos o qué se entiende en la literatura pedagógica al uso por enseñanza híbrida? Bueno, pues la forma más tradicional, más habitual de decir que es enseñanza semipresencial, híbrida, mezclada. Insisto, ahora estoy utilizando términos sinónimos que aparecen en mucha bibliografía o documentos y se utilizan de modo indistinto. Luego entro
a detallarlos con un poquito más de calma. A ver, se entiende por enseñanza híbrida o semipresencial, pues la mezcla de elementos que hay de la enseñanza presencial, pero también de los elementos o algunos recursos de la enseñanza a distancia. Y claro, de esa mezcla, mejor que mezcla, porque el término mezcla significa que uno junta dos elementos, pero mantienen cada uno sus propiedades distintas. El aceite y el agua, ¿no? Los mezclo, pero cada uno sigue siendo aceite y sigue siendo agua. Quizás la palabra más adecuada sería la combinación. Y lo híbrido es que emerge un tercer tipo que tiene unas características distintas. No es ni enseñanza presencial ni es enseñanza a distancia. Es híbrido, ¿no? Y por ahí yo quisiera apuntar, ¿no? Por eso, la siguiente pregunta, y para clarificar en la conferencia, es, bueno, si tenemos claro que enseñanza híbrida semipresencial tiene elementos o características de lo presencial con elementos características de a distancia online, ¿cómo lo mezclamos? ¿Cómo lo combinamos? ¿Cómo lo combinamos para generar esa nueva o esta tercera vía o modalidad de enseñanza? Bueno, hay distintas formas de entenderlo y hay distintas experiencias en las instituciones educativas. Las pueden encontrar, insisto, en bibliografía publicada sobre el particular. Hay una primera, aquí se hizo en España el curso pasado mucho en las universidades. Yo no coincidía, o sea, no coincidía, no estaba muy de acuerdo con ella, pero estaba ahí y era una forma de entender la enseñanza híbrida, que es hacer enseñanza presencial, es decir, el profesor y estudiantes asisten al aula física, el profesor allí da la clase pertinente y se dota, se meten cámaras en esas aulas presenciales para que otros estudiantes que están en sus casas o en otro sitio las sigan telemáticamente a distancia. Esto, insisto, se hizo mucho el curso pasado aquí en España, en mi universidad, así funcionó mi universidad, debido a las llamadas medidas de seguridad pandémica, es decir, como no todos los estudiantes podían estar a la vez en el aula física por los contagios que podría haber, solo asistía a esa clase física con su profesor o profesora la mitad del estudiantado y la otra mitad, como digo, seguía la clase a distancia desde su casa. Era una retransmisión, por decirlo de algún modo, igual que hay retransmisiones de eventos deportivos, un partido de fútbol, y hay público allí delante, pues el símil podría servir para definir este modo de entender la enseñanza híbrida. Insisto, enseñanza presencial con cámaras donde dos grupos de alumnado están simultáneamente, uno en el salón físico y el otro sigue por videoconferencia esas clases. Un modelo, insisto, se ha puesto en práctica en muchas instituciones. Otro modelo es que la mezcla, esa mezcla que digo, es conservar plenamente enseñanza presencial por un lado y plenamente enseñanza online por otro, e intentar, como digo, combinarlos. Es decir, un curso, una asignatura, tiene sesiones con los estudiantes, con todos los estudiantes de tipo presencial, pero otras sesiones de clase, etcétera, las hace online, completamente online. Es decir, no hay una fusión, sino es un sumatorio, si quieren, de qué canales, por decirlo, ¿no? ¿Qué canales utilizo yo como docente para enseñar la asignatura, la materia, el curso? Entonces planifico qué sesiones serán de tipo sesión en salones físicos y qué otras sesiones, lecciones, tareas serán totalmente a distancia. Es otra forma, otro modelo. Y el tercero, que es quizás el que yo, es el que vengo practicando desde hace 15 años, por lo menos. Yo llevo en esto de la enseñanza híbrida muchos años trabajando en yo trabajo, enseño a futuros maestros, futuros profesores en el contexto universitario y así trabajo yo desde hace ya al menos 15 años, que es concebir realmente la enseñanza híbrida como una entremezcla, como un continuum, si quieren, de situaciones de enseñanza presencial con trabajo autónomo a través de un aula o entorno virtual asíncrono. Esta es la clave, asíncrono. Es decir, yo diseño y, por tanto,
así se interpreta la enseñanza híbrida como trabajo síncrono en situaciones de clase presencial, física, de interacción entre estudiantes, profesor, insisto, en espacios físicos, con trabajo autónomo en tiempo asíncrono a través de un entorno o aula virtual de esa asignatura o de ese curso, ¿vale? Por tanto, la interacción es una mezcla, como digo, de sincronía en lo físico, asincronía en lo virtual. Este es el enfoque, modelo que yo a partir de ahora voy a intentar desarrollar y establecer algunas características coordenadas. Una ejemplificación de cómo yo lo hago, y cómo se puede definir, de enseñanza híbrida, entendida, vuelvo a recordar y enfatizo, entendida como una combinación plena de lo presencial con lo virtual, de una forma continua. Es decir, no hay esta parte del curso o estos temas se imparten síncronamente, en espacios físicos y estos otros del otro modo, no. Todo está entremezclado. Y lo desarrollo con cierta flexibilidad. Y ahí pongo, por ejemplo, en esa diapositiva, una especie de ciclo donde a lo mejor comienzo, bueno, a lo mejor no, lo hago así, ¿no? Comienzo con encuentros en clase presencial para todo el gran grupo de mis estudiantes, donde explico de qué va la asignatura, qué contenidos hay que trabajar, cómo se va a evaluar, explico evidentemente el entorno, el aula virtual con la que van a trabajar ellos luego de modo autónomo. Entonces, normalmente empiezo con mucha presencialidad. Luego les mando tareas para que las hagan de modo, a lo mejor individual, en el entorno virtual, ya en su casa o en otro espacio del centro, ¿no? O lo que sea. A la vez, a lo mejor, fomentar y favorecer y crear situaciones de trabajo presencial en pequeño grupo entre los propios estudiantes, donde yo a lo mejor los visito en algún momento y tengo pequeño seminario presencial con ellos. En otros momentos, a lo mejor, tienen que desarrollar una tarea, un proyecto de trabajo a través del entorno asíncrono, a través del aula virtual, y así sucesivamente. Es decir, no, como digo, no marco y separo tiempos y tareas para que sean hechas de una forma u otra, sino que ofrezco un continuo de encuentros físicos y trabajo autónomo virtual en función de un mismo proceso de aprendizaje dentro de la asignatura. Lo cual esto implica, y si algún colega, profesor, profesora me está siguiendo, implica mayor complejidad en la planificación didáctica e implica mayor trabajo como docente. Eso ya lo reconozco desde ahora, desde ahora. Porque la enseñanza híbrida es muy compleja. Insistiré en ello, querer hacerlo así, o por lo menos entiendo yo, desde mi experiencia, más compleja que la enseñanza puramente presencial. Pero vamos a seguir. Claro, además de un ciclo, digamos, de distintos tipos de actividades, de tareas, de interacción estudiantes-profesores que ocurren, como digo, en aulas virtuales, en entornos físicos, en seminarios, tenemos que plantearnos la redistribución del tiempo. Es decir, con esto a lo que me refiero, que normalmente cuando se confeccionan en la enseñanza presencial los horarios, se dice, esta asignatura tiene tantas clases, tantas horas de clase durante esta semana, durante este cuatrimestre o este curso o lo que sea. Es decir, hay una distribución del horario temporal dedicado a la asignatura. Y esto en enseñanza presencial significa que en ese horario profesores y estudiantes tienen que ir al sitio o al aula física que les dicen y estar allí X horas, como digo, semanales durante tantos meses. Pero claro, si virtualizamos, si digitalizamos esa enseñanza y queremos hablar de enseñanza híbrida, tendremos que quitarle tiempo a ese horario de absoluta presencialidad y compensarlo, digamos, con horario de dedicación del estudiante y, lógicamente, del docente a el entorno virtual. Entonces, podríamos hablar de que una misma asignatura, una misma materia, una misma titulación, podría tener distintos grados de virtualización o de digitalización del tiempo.
Y por eso ahí aparece, pues bueno, es una clasificación posible, ¿no? Es decir, una asignatura tiene una alta virtualización si el tiempo de encuentro físico es un tercio, pongo por caso, un 30% es presencial, y el resto del tiempo, 2/3, son virtuales. Y tendrá una virtualización baja o una presencialidad alta, invirtiendo ese porcentaje, ¿no? Lo mismo, ya no con el tiempo, sino cómo plantear la asignatura o la materia desde un enfoque híbrido o semipresencial. Pues hay básicamente 3 formas básicas. Luego hay, como dice el refrán, cada maestro tiene su librillo y hay muchas variantes, pero básicamente, para entendernos, un enfoque, un modo de entender una asignatura híbrida o semipresencial es, que está muy conocido ahora y está muy de boga, lo que se conoce como la enseñanza al revés, el flipped classroom, que consiste básicamente en que virtualizo, digitalizo lo que es el conocimiento, lo que es las lecciones teóricas, magistrales que dictaría un profesor a través de un vídeo, es empaquetar el conocimiento, ¿no? Y la tecnología lo permite, puedo empaquetar el conocimiento, como digo, en un vídeo, un texto de lectura, en una infografía, hay muchos recursos. Entonces, el planteamiento sería la parte teórica, conceptual, se estudia fuera del aula de modo asíncrono por parte de los estudiantes, y el tiempo que nos encontremos presencialmente será para hacer tareas, actividades, aclaraciones, etcétera, etcétera. Ese es un modelo. Otro es, como comentaba, pues plantear la asignatura, no sé, en función de que a lo mejor hay ciertos temas, ciertas unidades de estudio que se plantean y se trabajan presencialmente, y otras se pueden plantear o desarrollar de modo virtual, de modo asíncrono, a través de un aula virtual correspondiente. Es decir, separo, digamos, las unidades, temas o lecciones en función de que unas se ofertan presencialmente y otras online. Y el tercer enfoque es el que yo más trabajo con mis estudiantes en mi práctica docente, es una metodología de enseñanza por proyectos, de aprendizaje por tareas. Yo les planteo retos que tienen al principio del curso, que tienen que cumplimentar los estudiantes, y el desarrollo de ese proyecto, de esos retos, tienen el aula virtual donde les da todos los pasos, todas las guías, todos los recursos necesarios para que el estudiante o el grupo de estudiantes puedan cumplimentar y trabajar de modo autónomo ese reto o proyecto de trabajo. Y utilizo las sesiones presenciales precisamente para clarificar todo esto, para que sea un punto de encuentro entre mi alumnado y los docentes, podamos encontrarnos en espacio físico, bien para plantear dudas. Yo dedico mucha tutorización en situaciones presenciales, porque es ahí donde se produce la mayor interacción, para que el alumnado exponga los productos, los proyectos que va construyendo y sean compartidos con los demás, etc. Estos podrían ser 3 modelos de organización didáctica de la enseñanza híbrida semipresencial. Pero en definitiva, independientemente del grado de distribución del tiempo de presencialidad y virtualidad, independientemente del modelo didáctico de organización de la asignatura, yo diría que tiene que haber 4 componentes, 4 elementos básicos, sustantivos, en cualquier planteamiento de enseñanza híbrida y sobre los cuales, como docente, tenemos que reflexionar, pensar y planificar. Uno es, evidentemente, hacer una planificación o diseño pedagógico de la asignatura, de modo que combine, como digo, en la medida adecuado o acertado, todo esto que he puesto antes. Es decir, si no hay planificación didáctica, difícilmente uno podrá llevar a la práctica este tipo de modelo híbrido con éxito, porque hemos de evitar la improvisación, es una palabra clave, ¿no? En la medida que todo esté más o menos, luego se aplica con flexibilidad, pero necesitamos una hoja de ruta. Y esa hoja de ruta significa que tenemos que invertir tiempo, como digo, en planificación o diseño didáctico o pedagógico. Tenemos el segundo elemento es los espacios físicos, que ya en una enseñanza híbrida nos llevaría a plantear de que no pensemos como espacio físico una única aula o salón de clase para nuestra asignatura, sino tener una variedad de espacios
físicos que el centro tiene que poner a nuestro alrededor, bien para reuniones de todo el gran grupo de los estudiantes, bien para reuniones de pequeños grupos de trabajo, a modo de seminarios, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene que haber un tercer elemento, y este es sustantivo, fundamental, para mí diría que clave, un entorno, un espacio virtual que sea claro, bien construido pedagógicamente, donde el estudiante, cuando entra en ese entorno aula virtual, se encuentre claramente qué tareas tiene que hacer, que se encuentre qué materiales de estudio, didácticos, vídeos, presentaciones, tiene que ver para entender ciertas cosas. Tiene que ofrecerle esas orientaciones paso a paso del proceso de creación o de resolución de un proyecto. Tiene que haber criterios de evaluación claros. Es decir, el entorno virtual es un aula, o aula virtual, digital, como quieran llamarle, es tan importante o más, diría, que el aula física, ¿eh? Si no tenemos un buen entorno virtual construido, y hablaré ahora rapidísimamente de qué características debe tener, difícilmente podremos poner en práctica este modelo híbrido de enseñanza a través del aprendizaje autónomo de los estudiantes. Y evidentemente una cuarta dimensión o elemento es que el docente tiene que tutorizar, tiene que estar siguiendo y emplear una forma evaluativa de tipo continuada. El estudiante, aunque no vea al profesor, no interaccione directamente con él en el entorno virtual, sí tiene que percibir, notar la presencia de ese profesor o profesora. Y eso significa que hay que estar tutorizando y respondiendo a cualquier duda. Yo diría, a ver, que los grandes retos de intentar implementar, poner en práctica modelos de enseñanza híbridos, tal como lo estoy definiendo, tiene, diría, 4 retos, 4 desafíos clave, ¿no? Uno es, como he nombrado antes, la flexibilidad, tanto organizativa como curricular. Un segundo es el cambio de enfoque, de concepción, de paradigma, si me lo permiten, de enseñanza y aprendizaje. Un tercero es que la profesión docente tiene que replantearse y tiene que haber cambios en la profesionalidad. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la organización, estamos cambiando los tiempos y espacios, estamos cambiando las metodologías y, por tanto, nuestra función, nuestro ejercicio profesional tiene que cambiar y, como le decía antes, tiene, y es un desafío para mí clave y sustantivo para que esto funcione, crear entornos o aulas digitales de calidad pedagógica. Brevísimamente, a ver, brevísimamente, para no alargar ni dar tiempo a preguntas o comentarios. Vamos a ver, toda institución, o sea, un profesor, profesora, enseña en un contexto organizativo, y ese contexto organizativo y curricular le marca, evidentemente, unas reglas de juego, ¿no? Si el contexto cambia y apuesta por, como digo, modelos híbridos de enseñanza, tenemos que incorporar, como decía al principio, el concepto de flexibilidad. Y esta flexibilidad significa que el profesor o profesora puede tomar decisiones variables en función de sus necesidades o de las necesidades formativas de sus estudiantes. Por tanto, tiene que tener cuotas, digamos, de flexibilidad, tanto en el tiempo, como ya lo he apuntado, para decidir los grados de virtualización. Tiene que tener flexibilidad en los espacios para utilizar distintos espacios físicos, seminarios, aulas, salones de clase, bibliotecas, los pasillos incluso, ¿por qué no? Estoy pensando que para que esto funcione, la institución tiene que tener una buena conectividad, wifi, o sea, conectividad inalámbrica por todos los espacios físicos, de tal modo que bien el docente, bien el alumno con su tecnología puede conectarse desde cualquier punto del campus o del espacio del centro. Tiene que haber flexibilidad curricular, en el sentido que también apunté, de que un plan de estudios pueda permitir ser flexibles en que haya asignaturas que a lo mejor se enseñan por las causas que sean, por las causas que sean, totalmente presencialmente, otras a lo mejor de modo combinado, híbrido, y a lo mejor alguna, no lo sé,
eso ya hay que decidirlo por parte de los responsables de una titulación, totalmente online. Es decir, esa flexibilidad curricular. Pero también añado una cuarta que tiene que ver con la flexibilidad didáctica de yo permitirles como profesor a mis estudiantes que puedan elegir distintos itinerarios o metodologías de forma de aprender. Lo nombro más tarde, ¿vale? Itinerarios flexibles. Decía que un segundo reto, desafío de todo este planteamiento es que tiene que cambiar el paradigma o el enfoque pedagógico a través de la enseñanza híbrida. Es decir, no es reproducir un modelo tradicional expositivo de enseñanza que en vez de hacerlo presencialmente lo hacemos ahora de modo combinado presencial y virtualidad, sino cambiar el enfoque. Esto es quizá lo más difícil a mi modo de ver, porque es cambiar las mentalidades de quienes configuramos la institución, de quienes somos docentes, cambiar las mentalidades de las autoridades y cambiar las mentalidades de los estudiantes, ¿eh? Y ese cambio de paradigma, no voy a explicarlo ahora, pasa por que el alumnado tiene que asumir autonomía en el aprendizaje, es decir, el concepto de autorregulación. El que yo no tenga que ir físicamente a clase no quiere decir que yo pueda no dedicar tiempo a aprender por mí mismo. Este es un cambio muy, muy importante, ¿no? Muy importante, es incrementar la disciplina o autodisciplina que tiene que imponerse el estudiante. No necesita la presencia directa de un adulto profesor para que él tenga que estar haciendo esfuerzo para aprender. Complicado. Bueno, otro cambio de este enfoque o paradigma es aprendizaje activo por parte de los estudiantes. Se aprende a través de la acción, de la experiencia. Y para eso no solo hay que desarrollar tareas, sino hay que pensar, reflexionar, extraer consecuencias, lecciones, contenidos, conocimiento en definitiva, a partir de la experiencia activa. Y un tercer cambio importante es que no planteemos el aprendizaje como un problema exclusivamente individual de cada alumno, de cada sujeto, sino en la medida de lo posible planteémoslo también de forma grupal, como experiencia colectiva con los demás. La sociedad nuestra cada vez nos piden eso, las empresas están pidiendo eso, personas cualificadas, pero que sepan trabajar en equipo. Y esto tenemos que cultivarlo, lógicamente, desde el bachillerato y las instituciones educativas. Y esto implicará, evidentemente, una metodología de enseñanza más basada, como digo, en enseñanza por tareas y proyectos que la mera exposición de lecciones. Nombraba antes que todo esto supone un reto importante, un desafío para la profesionalidad, para el ejercicio de la función, del oficio de enseñar y aprender, ¿no? Cambios en la profesionalidad docente. Es que si el cuerpo docente no cambia y se adecúa a estas nuevas necesidades, la enseñanza híbrida podrá ser simplemente un cambio epidérmico de organización, de reglamentos o de lo que sea, pero aquí lo sustantivo es que quienes somos profesores y profesoras, como decía, cambiemos no solo nuestra mentalidad, nuestras concepciones pedagógicas, sino sobre todo nuestras prácticas educativas. Y esto lleva a un concepto que está también apareciendo en muchos ámbitos de nuestra sociedad, que es el concepto de teletrabajo. Es decir, el que yo deje de dar clases y acuda físicamente a espacios físicos no significa que deje de enseñar, sino que mis formas y lugares de trabajo docente pasan a ser a distancia a través de entornos asíncronos, ¿no? Y claro, esto es nuevas competencias de tipo profesional docente, que significará que hay que saber diseñar y desarrollar esos entornos de aprendizaje o aulas virtuales en línea coherentes con este modelo de enseñanza híbrida, ser capaz de crear o seleccionar de lo mucho que hay en la red los materiales didácticos en formato audiovisual, multimedia, hipertextual, etcétera, saber elaborarlos para mi asignatura y para mis estudiantes, que empaqueten el conocimiento que yo daba antes, a lo mejor en lecciones magistrales, saber ponerlos ahí, saber tutorizar, hacer ese seguimiento
dar respuestas a las consultas, a las dudas, hacer evaluación continua de los productos, trabajos que van entregando los estudiantes en el entorno virtual, pero tengo que saber trabajar con mis colegas, con mis otros compañeros y compañeras del centro y coordinarme con ellos a través de la red, no solo en reuniones físicas y hacer proyectos conjuntos con mis colegas. Y una última, por citar alguna competencia del profesor, profesora competente digitalmente, es tener la capacidad de también aprender por sí mismo como docente, autoformándose a través de lo muchísimo que hay en internet, en sitios web educativos, blogs, etc. Si yo quiero cultivar el aprendizaje colaborativo con mis estudiantes y la autorregulación y autonomía de aprendizaje por parte de ellos, evidentemente yo tengo que ser también un profesor, profesora, que colaboro con mis otros colegas en la red y también tengo esa capacidad de autoformación a través de la red. Me estoy alargando y no quisiera mucho, pero bueno. Y el cuarto desafío, les decía que tenemos que construir, este es un elemento clave, sustantivo, fundamental, si no, no funciona, al menos el modelo híbrido que yo les he planteado de enseñanza presencial con un eje clave que es el entorno o el aula virtual de la asignatura. Y para ello no vale cualquier planteamiento de aula virtual, ¿no? Yo ahora no lo voy a explicar, pero hay distintas formas de entender y crear y plantear la enseñanza a través de un aula virtual con un planteamiento más logocéntrico, centrado en el contenido, es decir, que el alumno aprenda por recepción a través de unidades o lecciones o temas de estudio, frente a un modelo conocido como paidocéntrico, más centrado en actividades, tareas, aprendizaje de los estudiantes. Que ese modelo, digamos, facilita a los estudiantes más un aprendizaje y un desarrollo de competencias, ¿no? De las que sea. No entro en ello. Yo simplemente, para finalizar, sintetizar estas ideas de cómo concibo, cómo debieran hacerse estas aulas virtuales, les presento 10 ideas decálogo que no me voy a detener, simplemente las enumero, las dejo caer y ya en otra ocasión a ver si es posible explicarlas, ¿no? Yo entiendo que esa aula virtual que construya un profesor o profesora para su asignatura cara a desarrollar un modelo híbrido de enseñanza y aprendizaje debiera caracterizarse por lo siguiente. Primera idea o primer mandamiento del decálogo. Como les dije, antes de empezar a trastear, a utilizar una plataforma tecnológica, Moodle, Sakai, Blackboard, Google Classroom, antes de meterse con la tecnología, el profesor o profesora tiene que tener una planificación didáctica de qué quiere enseñar, cómo lo va a enseñar, qué tareas va a plantear al alumnado, qué criterios de evaluación va a utilizar, etcétera, etcétera. Si no tiene claro eso, por mucha herramienta tecnológica que le pongan a su disposición, no va a poder construir, entiendo, aulas virtuales con un diseño educativo adecuado. La segunda idea es organizar esa aula virtual a través de qué tareas o qué proyectos de trabajo tienen que cumplimentar los alumnos. Ya me lo han oído en minutos anteriores y he insistido mucho en esto, que un aula virtual, más que transmitir información, más que ofrecer lecciones, más que plantear, digamos, qué contenidos son propios de esa asignatura y hay que adquirirlos mediante la lectura o visualización de un vídeo, lo que el aula virtual tiene que plantear a los estudiantes son qué tareas o qué proyecto, qué reto tiene que cumplimentar a través de esa aula virtual. La tercera idea es que no solo hay que decirle qué tareas y proyectos, hay que incorporar también guías o directrices de orientaciones que le indiquen con claridad a los estudiantes cuáles son los pasos a seguir para cumplimentar esa tarea de proyecto. Si no encuentra el estudiante, como digo, esas guías o esas orientaciones de trabajo con calendario de entregas, o sea, todo muy pautado. Yo le estoy planteándoles, fíjense, un modelo de aulas virtuales para la enseñanza guiada, no para la enseñanza a libre albedrío de los estudiantes. Entonces, esa enseñanza guiada
exige, como digo, darle orientaciones, pautas de trabajo claras a mis estudiantes, porque sin ellas no pueden trabajar autónomamente. Cuarta idea, también expresada, es que el estudiante tiene que encontrarse en esa aula virtual los materiales didácticos o los objetos de estudio. Y en la medida de lo posible, no todo puede ser texto, texto, texto de lectura. Hay que combinar, digamos, estamos en una sociedad digital, texto de lectura con visualización, con podcast, sonidos, con mapas conceptuales, infografías, etc. En quinto lugar, diría, como quinta idea, que el aula virtual no solo está encerrada en sí misma en la plataforma en la que se construya, sino que en la medida de lo posible, aunque sea construida el aula virtual de la asignatura en Moodle o Sakai o Blackboard, conecte o plantee tareas o actividades con otros muchísimos recursos que hay en la red, en Internet, ¿no? Que sea nuestro espacio online, sea un punto donde se conecta y se navega también por el ciberespacio. Una sexta idea muy importante con los jóvenes actuales que viven en una cultura multimedia y audiovisual. Construyamos aulas, entornos virtuales atractivos icónicamente, que no solo sean textuales de leer, como les decía, ¿no? Sino en la medida posible que permitan una navegación fácil, que haya, como digo, iconos que sean interactivos, en definitiva, lo que se llaman interface amigables, ¿no? Nuestro alumnado está acostumbrado a estar navegando por la red, se encuentra esos sitios web o lugares, y nosotros mismos como adultos, muy atractivos, pero cuando entramos en las aulas virtuales educativas son aburridas, son estéticamente poco atractivas, ¿no? Séptima idea, y coherente con mucho de lo que dije, hay que plantear tareas no solo individuales, actividades de trabajo individual del estudiante, sino en la medida posible pequeño grupo y de debate en foros, es decir, facilitemos y estimulemos lo que se llama el aprendizaje social con otros a través de esos entornos virtuales. Octava idea, y este es otro de las funciones docentes claves del tiempo actual. El profesor, profesora, al dejar de ir a clase física, tiene que tener presencialidad en lo virtual, ¿no? Y por tanto, cuando un estudiante sube un trabajo al aula virtual, hay que corregirlo o comentarlo en la mayor brevedad posible. Cuando un estudiante o grupo plantea una duda, hay que dar respuesta en menos de 24 horas. Por tanto, que se perciba, que se vea que el profesor o profesora tiene un flujo de comunicación constante, tanto en espacio físico, pero también a través del aula o el espacio virtual. Una novena idea es que la evaluación no puede ser independiente o distinta de esta metodología de aprendizaje activo, grupal, etc. Tiene que ser coherente, y esa coherencia de evaluación con esta metodología y planteamiento requiere pues, menos exámenes, menos evaluación tradicional de control de la memorización o de la reproducción del contenido por parte de los estudiantes, y sí chequear, evaluar de un modo más continuado en función de los productos que nos van entregando en el aula virtual los estudiantes, evaluación continua. Y una idea, yo sé que esta es más complicada, yo la procuro hacer con mis estudiantes, es que dentro del aula virtual les planteo a lo mejor caminos, itinerarios de aprendizaje más flexibles, distintos, a libre elección del estudiante. El estudiante que quiera aprender individualmente y mediante un formato de temas y entregar tareas individualmente, pues elige eso. Y el otro grupo de estudiantes que quieren hacerlo eso en pequeño equipo y mediante un proyecto creativo tal, pues también les doy esa posibilidad. Esto sí que es más complicado porque significa al menos 2 diseños pedagógicos distintos, pero el alumnado lo agradece un montón. Y concluyo, y ya llevo 1 hora y no quiero extenderme más, no quiero más. Todo lo que estoy apuntando, aunque es hablar de educación del siglo XXI, digital, etcétera, en el fondo, no estoy más que reproduciendo y aplicando a las nuevas tecnologías lo que son principios pedagógicos ya que tienen casi un siglo, ¿no? Que vienen de la llamada escuela y moderna, de aquellos pedagogas que hace ya varias décadas atrás nos dijeron
que el aprendizaje tiene que ser a través de la experiencia, de la actividad, tiene que haber educación personalizada, el aprendizaje tiene que ser social, interactivo, por proyectos, y en el fondo todo lo que les he planteado hunde sus raíces, como digo, en todos estos autores, y no invento pedagógicamente nada nuevo, ¿no? Simplemente es darle la forma adecuada a estos tiempos digitales. Y solo decirles que no volveremos a recuperar la presencialidad, el mundo como era hace, ni la escuela, ni los institutos, ni las universidades, como eran hace 2 años, y por tanto hay que tener una mirada a medio o largo plazo, ¿no? Y yo creo que avanzamos hacia una sociedad digital plena, y por tanto decirles que yo creo que hace falta apuestas de políticas institucionales por parte de cada organización claras para que impulsen este cambio pedagógico de envergadura, ¿no? Es decir, no pensemos que el salto o el reto o desafío de la enseñanza presencial e híbrida depende exclusivamente de cada docente a nivel individual, sino tiene que haber unas condiciones infraestructurales, laborales, que permitan que este profesor o profesora pueda hacer este cambio, este ayornamiento, ¿no? Esta reformulación profesional, y esto implica pues, que estas instituciones tienen que favorecerlo. Y nada más, muchas gracias, y perdónenme si me he pasado 5 o 10 minutitos del tiempo, y quedo a disposición de ustedes para cualquier comentario o pregunta. Dejo de compartir y recuperamos la mirada de las pantallas. Bueno, muchas gracias, doctor Area. Muy interesantes y enriquecedores los aspectos, conceptos e ideas que abordó en su conferencia. A continuación, la maestra Isabel Gracida Juárez, secretaria del Consejo Académico del Bachillerato, retomará algunos de los comentarios y preguntas de los asistentes para el ponente. Muchas gracias. Bueno, como seguramente ya lo tendrá más que intuido y comprobado el doctor Area Moreira, pues han llegado una buena cantidad de preguntas, pero también muchos comentarios relacionados con felicitaciones concretas a su trabajo, algunas otras preguntas solicitando pues recursos para poder avanzar en esta zona de lo híbrido. Y repito, muchas congratulaciones, muchas felicitaciones por todo su trabajo. Doctor Area Moreira, si le parece, aunque ya la gran mayoría de las preguntas que tenemos pues por vía de YouTube, donde tenemos muchísima gente interactuando, la mayoría han quedado resueltas o en términos amplios ya se abordaron. Me gustaría plantearle algunas de las preguntas que han llegado, quizá para ser un poco más específicos en el asunto que, repito, ya se ha tratado, pero que puede dar posibilidades de una pues, discusión o de un desarrollo un poco más específico o mayor. Si le parece bien, procedo a plantear 3 preguntas de inicio, y quizá de estas respuestas pues ya tengamos respuestas también para otras, pero un poco para no agobiarlo demasiado, empecemos con 3 preguntas, si le parece. ¿De acuerdo? Sí, sí. Que me diga. Bueno, doctor, le preguntan que si regresar presencialmente a clases de manera total implicaría o sería un retroceso respecto a lo que hemos ya aprendido durante la pandemia. Esta sería una primera. ¿Quiere que procedamos pregunta-respuesta? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque luego me pierdo de que... De acuerdo, doctor. Gracias. A ver, yo quise brevísimamente al principio decirles que la experiencia que hemos tenido con la tecnología fruto de la COVID, evidentemente la COVID es un paréntesis en la historia nuestra reciente, pero que el impulso de la digitalización no debemos entenderlo exclusivamente como fruto de la COVID, de tal modo que cuando desaparece la COVID, o cuando ocurra,
próximamente volveremos a la casilla de atrás, a volver atrás, sino que mi planteamiento inicial fue: todas las instituciones educativas del planeta tenemos que asumir la digitalización, por una razón muy sencilla, porque es el contexto histórico en el que nos encontramos. Y aquellas, al igual que está pasando con muchas empresas, que no se mantienen, digamos, arraigadas en la fuerza de la tradición y no asumen el reto de incorporar la tecnología a su funcionamiento, están desapareciendo. Yo creo que las instituciones educativas tenemos este desafío, ¿no? Es decir, la digitalización es una necesidad histórica porque el contexto social es digital y, por tanto, no nos escudemos de volver atrás a la presencialidad plena. Habrá instituciones que lo mantengan, habrá asignaturas que lo mantengan, habrá docentes que lo mantengan, pero justifíquese, porque nuestro alumnado es, tanto niños, adolescentes, jóvenes, son sujetos ciudadanos y ciudadanas que viven en un contexto cultural distinto, que es plenamente digital. Y la labor, entiendo, de cualquier institución educativa es formar y preparar al alumnado en los instrumentos de la cultura de la época que les toca vivir. Y estos instrumentos culturales son actualmente de naturaleza digital. No sé si... Claro, doctor, muy bien. Vaya, se entendió perfectamente el asunto. Sobre una siguiente pregunta, dice: ¿qué papel juega el entorno social en la enseñanza híbrida y el aprendizaje colaborativo en el estudiante? El entorno social siempre juega un papel en la educación, independientemente de que sea presencial, híbrida, a distancia. Es decir, todos nosotros y nosotras somos un producto del contexto social en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y por tanto es inevitable que, al igual que, insisto, en las enseñanzas de cualquier nivel o etapa educativa, infantil, primaria, secundaria, universidad, sea presencial, a distancia, influye, pues evidentemente influirá, ¿no? Y lo más claro, entiendo, que es que si vamos a montar en la enseñanza híbrida entornos digitales para la enseñanza y el aprendizaje, aquel alumnado que pertenezca o que viva en un contexto social desfavorecido, donde no tenga conectividad a la red de calidad, que no disponga de las máquinas, de los artefactos en tablet, en smartphone, adecuados, en computadora, evidentemente va a estar en peores condiciones o en desigualdad con respecto a aquel alumnado que vive y posee toda esta tecnología. Por eso es muy importante, y también me parece que lo dije, muy importante que haya políticas sociales que compensen estas desigualdades de acceso a la tecnología. Gracias. Insisto en que mucho de lo que se pregunta pues ya está respondido. Sin embargo, si hay alguna precisión, nos gustaría que la hiciera. Siguiente pregunta sería: ¿cuál es la importancia del desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, análisis, reflexión, etcétera, para el éxito de la educación híbrida? A ver, igual que antes, el desarrollo de habilidades cognitivas de alto nivel es fundamental independientemente de la modalidad educativa. Es decir, cuando enseñamos en enseñanza media, en enseñanza superior o en primaria, lo que queremos es desarrollar eso, operaciones, que el alumnado aprenda a desarrollar operaciones intelectuales, habilidades, competencias de tipo cognitivo de alto nivel. Saber clasificar, analizar, ordenar, discriminar, etcétera, etcétera. Y da lo mismo el canal o la modalidad que utilicemos, sea totalmente presencial, totalmente a distancia o de tipo híbrido. Es decir, yo creo que ese es un objetivo pedagógico inexcusable, importantísimo, clave, sustantivo. Y eso va a depender, insisto, que el alumnado logre ese desarrollo de operaciones cognitivas de alto nivel, va a depender del planteamiento didáctico, del tipo de requerimientos, de exigencias, de tareas, de proyectos que le plantea el profesor a ese estudiante. Si plantea retos de ese tipo, desarrollará esas habilidades cognitivas.
Y insisto, da lo mismo que lo haga en contexto de aula física, en modelo híbrido o en a distancia. Pues continuamos con 2 o 3 más. Se pregunta si la enseñanza por proyectos, que pues es uno de los temas que abordó, si usted recomendaría un proyecto o varios por todo el ciclo. Supongo que también dependerá mucho de las asignaturas y de los programas, pero bueno, sí, es una de las preguntas que nos hacen. A ver, tú lo has planteado. Es decir, yo lo que puedo recomendar es el proceso de trabajo de la metodología de enseñanza por proyectos, ¿no? El contenido o el problema o sobre qué actuar, eso ya depende de cada disciplina, ¿no? Es decir, quien trabaja en, no sé, en ciencias sociales, pues es que no sé lo que puede estar enseñando. Si es historia, si es biología, eso es traducirlo. Lo importante es que cualquier profesor, independientemente de su materia, conozca la metodología y, por tanto, los pasos que debe aplicarse. Y su traducción concreta, insisto, debe hacerse en el marco de cada disciplina. De acuerdo, pues tenemos muchas preguntas más, pero como dije en un principio, me parece que han sido resueltas a lo largo de esta excelente charla. Sin embargo, ya nada más como comentarios, le solicitan pues alguna referencia para poder consultar todo su material didáctico o algunas de las múltiples propuestas que tiene al respecto para este modelo en particular, y en la misma orientación, algún material de carácter práctico que hable ya de la enseñanza basada en proyectos. Pues aquí más bien son sugerencias de las muchas que nos ha dado el día de hoy, sí, pues relacionadas más con su producción. Sí. Más que darles un texto, un libro, un documento concreto, yo siempre pongo, en la medida de lo posible, a libre disposición en la red y de forma de acceso gratuito, todo lo que voy produciendo. Entonces, más que recomendar un libro concreto, yo recomendaría, busquen ustedes mi nombre, Manuel Area Moreira, en Google o en cualquier buscador, y enseguida les llevará a mi sitio web personal. Fácilmente soy localizable en la red y ahí podrán encontrar y ver artículos, libros publicados, y muchos de ellos son accesibles, ¿no? Y no sabría recomendar ahora uno concreto, ¿no? Claro. Los tengo organizados además por años, es decir, lo inmediato que se ve es lo último publicado, y sobre enseñanza híbrida, aprendizaje por proyectos, etcétera, en estos últimos 4 o 5 años tengo bastantes cosas. Entonces, vayan al sitio web mío personal, que insisto, no les doy el link porque no hace falta. Google con mi nombre lo localizan con facilidad. Pues, doctor Area Moreira, al margen de las muchas consideraciones que nos llegaron tanto de la gente que está conectada desde YouTube como desde esta misma posibilidad en Zoom, queremos, por supuesto, agradecer todo su trabajo y toda esta generosidad con la que usted nos ha acompañado en esta ocasión. Cedo la palabra a la maestra Alma Angélica Martínez. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente me sumo a este agradecimiento. Y doctor, antes de terminar, si me permite, estuvieron con nosotros la maestra Josefina Segura Gortari, secretaria académica de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias. También el maestro José Luis Buendía Uribe, director de la preparatoria número 2, el maestro Enrique Espirosa Terán, director del plantel 1 de la Escuela Nacional Preparatoria, la doctora Guadalupe Vadillo, directora del bachillerato a distancia, la maestra Silvia Jurado Cuellar, directora general del Instituto de Educación Media Superior, el maestro David Viloria, secretario del Consejo Académico de Ciencias Sociales, el maestro Javier Romero y Fuentes, secretario del Colegio de Directores del Bachillerato, y el arquitecto Ángel Buitrón Bernal, director del plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria, entre muchas otras personas, pero bueno, pues a ellos los pudimos identificar. Muchas gracias por acompañarnos en esta extraordinaria conferencia, extraordinaria actividad.
Y doctor, pues, ¿qué le digo? Muchas gracias por compartirnos su trabajo, sus investigaciones, sus experiencias, que seguramente todo esto se conjuga con el trabajo que realizamos desde nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, siempre con el afán de tener mejores cosas, beneficios para nuestros docentes, para nosotros como docentes y para nuestro alumnado. Y entonces, bueno, pues muchísimas gracias por esta conferencia que nos ha compartido. Y ahora, pues, le hacemos entrega de una constancia de forma digital, doctor. Y aquí tenemos que a la letra dice: Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Académico del Bachillerato, extiende la presente constancia al doctor Manuel Area Moreira por haber dictado la conferencia magistral El futuro de la educación en el contexto de la enseñanza híbrida, organizada por el Consejo Académico del Bachillerato el día 6 de junio del presente año a través de las plataformas Zoom y YouTube. Por mi raza hablaré el espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, a 6 de junio de 2022. Atentamente, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades por todo su trabajo y, pues, ¿qué le digo? Realmente nos ha marcado de manera muy sencilla tareas muy complejas. Muchas gracias, doctor. Y a todos los asistentes igual les agradecemos su participación y pues a poner en práctica esto que nos han presentado ahora y bien en algunos que ya lo realizan, pues mejorarlo. Muchas gracias, seguiremos haciendo nuestra labor para apoyarnos en esto que nos toca hacer, la enseñanza, la docencia. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a todos.